Va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo. En su cuarto intento por llegar al poder y con casi el 60% de los votos, Alejandro Giammattei logró ganar la presidencia de Guatemala. Algunos de los principales retos que enfrentará son la lucha contra la corrupción que ha carcomido el sistema político de Guatemala y revertir el empobrecimiento de una población que emigra huyendo del desempleo, la falta de oportunidades y la criminalidad. Bienvenidos a Yaniot PM. Guatemala comenzará una nueva etapa en enero del 2020. Alejandro Giammattei, el sucesor del presidente Jimmy Morales, hereda un polémico acuerdo firmado con Estados Unidos que pretende frenar la ola migratoria hacia su frontera sur. Sin embargo, Giammattei no está muy convencido y espera que el Congreso se pronuncie sobre el convenio. Que Dios bendiga a Guatemala. Luego de 12 años tratando de llegar a la presidencia, Giammattei asumirá las riendas de un país con grandes dificultades. El próximo mandatario tendrá tareas titánicas. El 60% de los guatemaltecos vive en condición de pobreza y el índice de violencia es cerca de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Razones suficientes que obligan a miles de guatemaltecos a migrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Vamos a trabajar fuertemente de la mano con la gente para recuperar la seguridad, para recuperar la salud, para recuperar esa educación que se perdió de calidad hace muchos años. En su plan de gobierno, Alejandro Giammattei también prometió reactivar la economía, así como fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Atacar la corrupción es una misión que no será nada fácil para el próximo presidente. Recordemos que a principios de 2019, el presidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG, un organismo de la ONU encargado de apoyar e investigar procesos de corrupción en Guatemala. Bueno, toca esperar que este nuevo gobierno escuche en realidad a la población, que no se incline solo por sus propios intereses. ¿Podrá Alejandro Giammattei cumplir con las expectativas de millones de guatemaltecos? Vamos a enlazarnos en vivo vía satélite hasta Guatemala con Alejandro Giammattei, el presidente electo. Le damos la bienvenida, presidente electo. Gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia. Un verdadero gusto estar con usted. Gracias, de verdad. Sabemos que se reunió hoy con el presidente Jimmy Morales. ¿Qué nos puede contar de esa reunión? ¿Algo que le preocupa? ¿Algo que destacaría? Bueno, yo creo que fue una reunión muy cordial en la que logramos establecer los mecanismos de la transición. Por primera vez en este país la transición va a ser larga, va a ser de 5 meses justos el día de hoy hasta el 14 de enero del año entrante y establecimos los mecanismos para que esa transición se dé con una apertura total en donde podamos ir congeniando tanto el gabinete saliente como entrante, de manera que podamos tener muy clara el panorama del país y podamos sobre todo consolidar los cambios que vamos a establecer a partir del 14 de enero. Entiendo. ¿Y le dio detalles del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos? Nos prometió darnos todos los detalles la semana entrante. Le giró órdenes a su canciller de que nos abra todas las posibilidades de la información e incluso aceptó que las personas de nuestro gobierno electo puedan incorporarse en las mesas de negociación en calidad de observadores para que podamos tener garantías sobre los últimos detalles que se están afinando en cuanto a un acuerdo migratorio. ¿Pero le adelantó algún detalle? ¿Cuál sería para usted un buen acuerdo? ¿Bajo qué circunstancias aceptaría lo firmado? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que no es el acuerdo migratorio, le tenemos que quitar la palabra tercer país seguro, no está considerado así ya en la actualidad para el gobierno de Guatemala en el convenio firmado, es nada más circunscrito a los personas que vengan de El Salvador y Honduras tratando de llegar a los Estados Unidos y sean devueltos a la frontera de Guatemala, en donde tendrían 3 opciones: pedir asilo en Guatemala, ser ubicado en otro país por parte de la Organización Internacional de Migraciones o ser devueltas a su país de origen.
¿Y Estados Unidos le va a dar dinero, le va a dar presupuesto a Guatemala para que haga esta labor allí en su territorio? De hecho, Estados Unidos, según nos informó el presidente Morales, ya hizo un primer traslado de fondos de $40 millones a ACNUR, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, quien va a ser la entidad encargada de preparar al sistema migratorio de Guatemala para capacitarlos y prepararlos. Y hay una cantidad de fondos que no me fue especificada, que va a destinar Estados Unidos a OIM, la Organización Internacional de Migraciones, para poder hacerse cargo de las personas que deseen quedarse en el país o tengan que ser retornadas a su país de origen. ¿Y este presupuesto, este dinero, presidente electo, es suficiente para lidiar con un fenómeno de esta magnitud en un país donde sus propios ciudadanos tienen escasez de comida, sobre todo los niños, hay pobreza, no hay un empleo de calidad, tienen necesidades básicas? Bueno, yo le puedo decir a ese respecto que quedaron de confirmarnos, porque no está todavía establecida la hoja de ruta, no está el plan de implementación, es todavía incierto cuándo arranca, si arranca, y no está en toda la parte terminada de los apéndices. El día de hoy entendemos que hay 4 ministros de Guatemala con 4 secretarios de los Estados Unidos siguiendo las negociaciones en distintos temas. Por lo tanto, todavía no se tiene claro el panorama, pero nada más sí le puedo decir es que no va a representar un costo al presupuesto de la nación, según lo que el propio presidente Morales nos dijo, y que lo tendremos que confirmar en las próximas semanas. Aparte de eso, de que es inaceptable que no haya dinero y que no le cueste presupuesto adicional a Guatemala, ¿qué otro elemento sería para usted inaceptable en este acuerdo? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que estar preparados en las áreas a las cuales estas personas tratan de llegar. Son las áreas fronterizas entre Guatemala y México, un área que por sí tiene poca presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Tendríamos que redoblar la presencia ahí con el propósito de controlar la situación y que estas personas que se estén esperando que se les resuelva su estatus migratorio no vayan a ser objeto de vejámenes, no vayan a ser objeto de ningún tipo de discriminación, y al contrario, eso va a significar que tengamos que realizar una movilización mucho más efectiva hacia la frontera occidental de Guatemala, suroccidental de Guatemala, que es el sur de México. ¿Sabemos de cuántas personas se está contemplando en este convenio? Ya más de 38,000 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos, se han ido del país en lo que va del año, tengo entendido, 250,000 más los que llegarían del sur. ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, la emigración de Guatemala alcanza un promedio de unas 500 a 600 personas diarias, que son los esfuerzos, ahí sí, del gobierno que me va a tocar a mí encabezar, que vamos a dirigir nuestros esfuerzos hacia lograr que esa zona, la zona limítrofe de México y Guatemala, sea un muro de prosperidad. Yo no creo en los muros físicos, no creo en los muros de armas, porque esos creo que no detienen la migración. Lo único que la detiene es un muro de prosperidad, y esos muros de prosperidad tienen que ser producto de que la gente tenga salud, tenga empleo, tenga educación, tenga seguridad y tenga vivienda. Nuestro gobierno está haciendo las gestiones ya sin estar todavía asumido el cargo. Ayer tuve una conversación muy franca con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y con el secretario general de la OEA para desarrollar junto con ellos una propuesta que estaremos presentándole al gobierno mexicano, que es el desarrollo de la zona fronteriza Guatemala-México, en donde podríamos abarcar a los 40 municipios de los 3 departamentos más expulsores de gente que se verían beneficiados, que son Quiché, San Marcos y Huehuetenango, lo que nos haría contar con la implementación de una política de desarrollo rural en primera instancia, en donde podamos declarar una zona económica especial, en donde podamos introducir para apoyar al sur de México incluso proyectos hidroeléctricos que le permitan
resolver la crisis energética en el sur de México, a nuestro país vecino, y vamos a hacerle esa propuesta al presidente López Obrador en las próximas semanas. De hecho, hoy hablé con él, tuvo la gentileza de llamarme para felicitarme y pudimos intercambiar opiniones, y estaré viajando a la Ciudad de México en las próximas semanas a establecer una comunicación muy franca, una comunicación para estrechar los lazos de cooperación, porque el problema es un problema complejo, Patricia. No puede ser visto como se quisiera en los Estados Unidos, nada más como una solución coyuntural de tener por la fuerza la migración. Aquí hay que resolver el problema estructural. Claro. Es decir, nos tenemos que ir al fondo del problema. Estar atendiendo los efectos no va a resolver el problema. El problema se basa en la marginación, en la exclusión social, en la miseria, la pobreza, la desnutrición, etcétera, etcétera, de toda esa región. Y nuestro gobierno se va a caracterizar, como lo dijimos durante la campaña en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que incluso durante la campaña tuve la oportunidad de viajar a hablar con congresistas y senadores de los Estados Unidos, con congresistas y senadores mexicanos sobre ese tema, haciéndoles ver que lo que se requiere en nuestro país es una inversión muchísimo más fuerte. Necesitamos apoyo para entrarle a resolver las causas estructurales. En ese sentido, creo que vamos a encontrar, y espero así, muchísima colaboración de las instituciones norteamericanas y mexicanas para que podamos detenerlo. Déjeme interrumpirlo. Muchos en este país dicen que durante décadas Estados Unidos ha enviado millones de dólares a Guatemala y a otros países de la región, y que esos dineros se han malgastado, que no se han invertido en el desarrollo de las zonas rurales, de las zonas deprimidas, porque no ha detenido la inmigración, al contrario, ha aumentado. ¿Por qué no me cuenta cuáles son esos proyectos específicos que generarían esta zona económica de desarrollo, este muro de prosperidad que usted, como usted lo llama? Debo reconocerle algo, Patricia, y eso es una de las razones por las que durante tanto tiempo peleé por llegar a la presidencia del país. Al igual que muchos norteamericanos piensan que muchos de los fondos que ha enviado a los Estados Unidos han caído en saco roto, debo reconocerlo con profunda indignación y tristeza, que efectivamente muchos de esos fondos se perdieron en corrupción. Nuestro gobierno va a tener una lucha frontal contra la corrupción. Queremos demostrar que se puede luchar por compartir. Le escuchamos, presidente electo. Sí, adelante. Yo creo que se interrumpió la señal. No, lo escuchamos. Lo que pasa es que mientras usted habla estamos mostrando imágenes de Guatemala, y estas imágenes tienen sonido ambiente. Sí, tal vez es esto. ¿Nos escucha? Estamos tratando de restablecer la conexión. ¿Me escucha, presidente electo? Bueno, nosotros lo escuchamos perfectamente. Alejandro Giammattei estaba haciendo un análisis sobre la inversión que ha recibido su país por parte de Estados Unidos. Está de acuerdo que una parte de ese dinero ha sido malgastado por la corrupción, una epidemia que ha agobiado a las instituciones, a la clase política, a la clase económica, y que ha hecho que, entidades como la CICIG, una comisión de la ONU se estableció en Guatemala, la Comisión contra la Impunidad, para darle curso a estos procesos, para llevar a la cárcel a los corruptos, una comisión que fue expulsada por el actual presidente Jimmy Morales. Hemos restablecido la señal con el presidente electo de Guatemala, el presidente Giammattei. Presidente, nos estaba hablando del despilfarro de la ayuda económica que envía Estados Unidos a Guatemala. Y no solo de Estados Unidos, de muchísimos países amigos. A partir de los acuerdos de paz de 1996, Guatemala recibió un importante flujo de ayuda que no logró la transformación de las causas estructurales que le dan origen a la miseria y la pobreza. ¿Y por qué con usted en el poder eso va a cambiar? Porque en primer lugar soy honesto. En segundo lugar, voy a ser el primer servidor de la nación, no el primer mandatario. Conozco los problemas del país y los vamos a enfrentar, y vamos a lograr ganarnos la credibilidad
del mundo haciendo un trabajo efectivo desde el primer día. Es más, sin haber asumido el cargo, estamos haciendo el trabajo necesario para que en estos 5 meses nuestro plan de gobierno pueda ser implementado a partir del primer día, con un equipo de gente capaz, en donde vamos a impulsar el desarrollo rural, el Programa Nacional de Desarrollo Rural que hemos estado elaborando durante los últimos 3 años, va a contar con un fondo de garantía, por ejemplo, para principiar con los recursos nacionales el desarrollo rural, principiando por esas áreas más problemáticas, en donde vamos a triplicar las zonas de riego del país y donde vamos a poder dar por primera vez en la historia la figura de un seguro agrícola, de manera que este cambio climático que ha afectado a Guatemala, que somos el 5º país con que más ha afectado el cambio climático en el mundo y es una de las causas de lo que estamos viendo, puedan tener la certeza de que en caso de una inundación o de una sequía no pierdan todo, sino que puedan recuperar por lo menos lo que invirtieron y no pierdan su capital, que hace que mucha gente emigre. Aquí hay una confabulación de factores, como por ejemplo el cambio climático, que ha incidido terriblemente en una merma en la producción, pero además de eso, al no contar con un gobierno que facilite, por ejemplo, los sistemas de riego, de mini riego, para poder apoyar a los campesinos, hace imposible que esta gente pueda producir. Nuestro concepto de desarrollo es totalmente distinto. Yo entiendo las dudas que pueda tener la comunidad nacional o internacional sobre cuál va a ser nuestras actuaciones, pero yo le invito a que nos siga a partir del 14 de enero, en donde se va a dar cuenta que vamos a dar la cara, que vamos a responder por las necesidades de la gente y vamos a luchar sin descanso por atender a esa gente. Presidente electo, este plan de desarrollo necesita la aprobación del Congreso, pero después de estos resultados electorales, usted no tiene mucha capacidad de maniobra en el Congreso. Su partido tiene una participación minoritaria. ¿Cómo va a lograr la aprobación de proyectos de ley, de reformas con una participación del 10% de su partido en el Congreso? No le apueste a eso, Patricia. De hecho, durante esta segunda vuelta logramos consolidar una bancada que va a ser casi mayoritaria en el Congreso, producto de la alianza de varios partidos políticos que me van a apoyar a mí estando en el Congreso. Y en segundo lugar, porque esa bancada mayoritaria que la tiene el partido que perdió las elecciones, va a ser un partido que va a ser cancelado y por lo tanto esos diputados van a perder la posibilidad de integrar comisiones, de integrar la junta directiva o incluso de trasladarse a otro partido político y hacer una bancada independiente, porque la ley que ellos mismos hicieron se los prohíbe. O sea, el panorama no es tan sombrío. Aparte de eso, un Congreso no debe ser una piedra en el zapato. Hoy lo que necesitamos es un gobierno que inspire confianza y credibilidad, porque a lo único que le tiene miedo un Congreso es a la gente. Y nosotros vamos a ganar el corazón de la gente trabajando por la gente y haciendo que la gente nos apoye en el momento en que el Congreso nos quiera dar la espalda. Usted dice que va a ser un presidente honesto. ¿Qué parámetros va a tener para su propio gabinete, presidente electo, para sus propios funcionarios de gobierno, para evitar casos de corrupción, para evitar conflictos de interés, por ejemplo, que tengo entendido que hay dudas sobre algunos de los funcionarios que suenan para integrar su gabinete? Porque han tenido contratos con el Estado. No hay nadie que haya tenido contratos con el Estado. Hay uno que es el designado para el Ministerio de Energía y Minas, que un periódico de tendencia de izquierda, nómada, para ser preciso, lo vincula a su familia con un contrato del Estado, pero no es una realidad. Si usted se va a ver la base de contratos del Estado, ellos no ejecutaron ningún contrato del Estado. ¿Y no tienen actualmente ningún contrato con el Estado? Una licitación privada. No, ninguno. De hecho, ellos están ejecutando un contrato privado, no un contrato. La familia del licenciado Pimentel está ejecutando un contrato privado, no es ni siquiera un contrato del Estado. Aquí hay una mala información, pero eso es normal que se dé. Si la Santa Madre Teresa de Calcuta estuviera viva, habría quien, y nosotros la incorporamos al gabinete, habría quien la criticara. Eso así es, y lo único que vamos a poder demostrar para callar esas voces va a ser la efectividad de las acciones que tomaremos a partir del 14 de enero. Y por último, nosotros sabemos que este periodo largo de transición.
este periodo largo de transición se va a prestar a muchas críticas, pero también se va a prestar a que, por ejemplo, como el día de hoy, hayamos logrado, junto con el presidente Morales, la transferencia inmediata de una importante cantidad de dinero para poner a echar a andar el tren urbano en la ciudad capital, algo sin precedentes, un proyecto que tenía 34 años, y lo vamos a echar a andar con los recursos que tenemos para ayudar a la movilización de la ciudad, en tanto se construye el metro. Por último, presidente electo, algunos lo califican a usted de un hombre obstinado, de mal genio y autoritario. ¿Es así? ¿Cómo va a combatir esta descripción que, pues, para un presidente en ejercicio a veces no es lo más conveniente? Mire, Patricia, soy un hombre serio, sí. Soy un hombre responsable, sí. ¿Tengo un carácter fuerte? Por supuesto que tengo un carácter fuerte. Pero si yo quisiera a uno que fuera buena gente, bonachón, risueño, cariñoso, amable, etcétera, etcétera, a él lo quisiera de yerno, no de presidente. Gracias, presidente. Le deseamos mucha suerte y, por supuesto, estaremos siguiendo muy de cerca este proceso de transición y el inicio de su gobierno en enero. Gracias por acompañarnos nuevamente. Pues a usted muchísimas gracias y tenga la certeza que vamos a estar con las puertas abiertas para poder ir comunicando lo que vayamos haciendo y también recibir las críticas. De las críticas lograremos sacar, pues, resolver los problemas que se nos encuentran en el camino o los errores que hayamos cometido. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Qué bueno. Dicen que los buenos gobernantes escuchan a la oposición y nosotros como medios de comunicación estaremos tocando a su puerta también con las preguntas. Gracias, presidente. Hasta la próxima. Para servirle. Hasta la próxima. En los próximos meses, el Congreso de Guatemala comenzará a debatir el presupuesto para el próximo año. Del dinero que aprueben dependerá que el próximo gobierno de Jean Mathey pueda ejecutar y concretar planes para reactivar la economía, generar empleos de calidad, combatir la pobreza, invertir en planes sociales, garantizar la seguridad ciudadana y luchar contra la corrupción. El gran problema es que la capacidad de maniobra del nuevo gobierno que toma posesión en enero estará muy limitada. De 160 diputados, el partido de Jean Mathey, Vamos, solo obtuvo 17 escaños, aunque como escuchamos, está negociando con otros partidos que integran el Congreso. Tenemos que estar muy atentos también al curso que tome el acuerdo firmado con Estados Unidos para contener la migración hacia el norte. Vamos a ver si el nuevo gobierno lo rechaza, lo acoge, lo modifica y si este es el caso, habrá que ver si el Congreso guatemalteco lo aprueba como lo dictaminó la Corte de Constitucionalidad. Una de las preguntas que surge es ¿de dónde saldrán los recursos para acoger no solo a los migrantes que llegan a Guatemala de otros países, sino también a los guatemaltecos que han sido deportados desde Estados Unidos? Ya son más de 34,000 en lo que va de este año. Y esto es un verdadero desafío para el próximo gobierno porque estos guatemaltecos que viven fuera de su país enviaron el año pasado más de 9,000 millones de dólares a Guatemala. Son los que mueven la economía. El gobierno de Trump ha amenazado con incrementar impuestos a estas remesas y a las exportaciones si Guatemala no ayuda a detener la migración. La relación con la Casa Blanca estará también a prueba. Se necesitan recursos, voluntad política y capacidad de negociación para evitar ser el blanco de medidas económicas que empeorarían las condiciones para los guatemaltecos. El presidente electo puede consolidar también un bloque centroamericano al que integre a México, que proponga soluciones de desarrollo en la región y así su gente no tenga que emigrar. Los desafíos son mayores y Jean Mathey no puede perder tiempo. Tiene que empezar a negociar desde ahora, antes de tomar posesión, dentro y fuera del país, para garantizar su gobernabilidad y comenzar a ofrecer las soluciones que el país pide a gritos. Gracias por acompañarnos. Los espero en otra entrega de Yaniot PM. Buenas noches. Un nudo en la garganta. 12 años después, vengo a decirles, para mí, este humilde servidor, este humilde ciudadano de Guatemala, va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo.